Buenas noches, amigos televidentes. Una vez más les damos con mucho cariño la bienvenida a su espacio, no nuestro, IRMIE Salud, un espacio dedicado al fomento de la prevención, de la educación en materia de salud, un aporte del Instituto Regional Materno-Infantil Especialidades Médicas IRMIE, presidido por la doctora Sara Berenice Tolentino y todo un equipo médico que le acompaña en el cuerpo de administración comprometidos con la salud de la población. Este proyecto, este programa forma parte de esas iniciativas y de ese compromiso de esta clínica que entiende que apostando a la prevención se invierte en la salud de nuestra gente, que al final es lo más importante para esta institución médica. En el día de hoy estaremos conversando con la doctora Dayanara Guerrero, pero en esta ocasión en su calidad de epidemióloga. Amigos televidentes, todos sabemos que en las últimas semanas ha habido un aumento de los casos de gripe, pero ¿qué hay de cierto en esto de que sea gripe realmente y que estos casos no obedezcan realmente al COVID-19? Sí, el COVID-19, ese del que probablemente usted y yo ya nos olvidamos, pero que está ahí, mire, latente, vivito y coleando, como decimos, aunque gracias al Señor no con la misma proporción de amenaza para la salud de la humanidad, pero sigue ahí. Con ella estaremos conversando también sobre el dengue, cómo han estado las cifras, las estadísticas, los reportes de las últimas semanas de epidemiología. Eso y mucho más que usted no se lo puede perder en este contenido que hemos trabajado para ustedes de IRMIE Salud. Así es que mire, póngase cómodo, búsquese una tacita de café o un vasito de jugo, lo que usted desee, una picaderita, si no ha cenado, ¿verdad? Si no, su plato de cena, y acomódese porque esto apenas comienza y realmente es un plato fuerte que usted no se puede perder. Nos vamos a un corte comercial y ya regresamos. Amigos, si lo prometido es deuda, ya se encuentra con nosotros la doctora Dayanara Guerrero en su condición de epidemióloga para estar abordando temas de mucho interés con respecto a esta importante especialidad médica. ¿Cómo se siente, doctora? Estamos muy bien, Stephanie, muchas gracias por la invitación, como siempre a sus órdenes, a su disponibilidad. Gracias por Agradecemos a todo el público, no solamente de nuestro país, sino también de la región sur, que está pendiente siempre de cada una de las cápsulas y de los programas que ustedes, como siempre, están al tanto y hacen las publicaciones. Vamos a empezar hablando, doctora, ¿qué es la epidemiología, esa rama de la medicina? ¿Y cuál es la función principal de esos especialistas en contraste con la infectología que tiende a confundirse? Bien, la epidemiología es una rama de la medicina que pertenece al área de salud pública, se encarga principalmente de lo que es la vigilancia de vectores, captar los casos y prevenir lo que son los brotes epidemiológicos, los brotes de aquellas enfermedades que pueden afectar a una población determinada e indeterminada. Excelente. Doctora, en las últimas semanas ha habido un repunte de COVID-19 según algunos especialistas. ¿A qué nos pudiéramos estar enfrentando nuevamente a la población? ¿Qué hay de cierto en esto? Realmente, Stephanie, a decir verdad, el COVID nunca se ha ido de nuestra población. Siempre nos hemos mantenido con COVID, el COVID siempre ha existido. En el 2020 hubo una epidemia por el SARS-CoV-2 o COVID-19. Actualmente siguen habiendo casos de COVID, pero luego de la vacuna hay menos brotes que cuando se inició la pandemia en el 2020. SAR va a decir de que antes del 2020 que se manifestara la pandemia por SARS-CoV-2, también existía lo que era el COVID. Lo que pasa es que no había un brote masivo en sí de lo que era el COVID-19, no se había producido una pandemia. Pero realmente el COVID se conocía mucho antes de que se iniciara la pandemia del COVID en el 2020. Actualmente seguimos registrando casos de COVID-19, pero también tenemos casos de influenza tipo A, tipo B, hay muchas virosis, y alertar a la población que se mantenga siempre con el cuidado adecuado, cumpliendo los protocolos adecuados y que por lo menos se mantengan al día con su vacuna. Doctora, ¿cuál es la diferencia entre pandemia y epidemia? Bueno, una pandemia es aquella enfermedad que hace un rebrote en todas las naciones.
en todos los países, a nivel mundial. La pandemia la vemos que afecta a toda la población a nivel mundial. Por eso se llama pandemia, porque abarca continentes, naciones y varios países. La epidemia es a donde se inicia un brote de una enfermedad, pero en una población determinada, en un grupo determinado. Entiendo. Se habla, a propósito de este repunte, de una variante de alto contagio. ¿Es cierto esto? Realmente hay que seguir investigando, Stephanie, porque hay muchos rumores. Hay muchos rumores, realmente es como vuelvo y te repito, el COVID nunca se ha ido de nosotros, siempre ha estado presente. Si podemos notar, después de la vacuna hubo una disminución de lo que eran los brotes y las muertes por COVID, aunque cada persona tiene su propia identidad y su propia opinión sobre esto, pero sabemos que el COVID tiene varias variantes. El COVID presenta 5 variantes, entre esas variantes tenemos la Delta, Alfa, Gamma y la Beta. Tenemos la Omicron también, que puede cursar como una gripe normal y mayormente el paciente puede pasar desapercibido. ¿Cuáles medidas debe tomar la población? Las medidas de prevención son mayormente las que siempre tuvieron establecidas para el COVID y para otras enfermedades de transmisión vías aéreas respiratorias. El protocolo para COVID es lavarse las manos, también estar con el contacto físico, es decir, tratar de mantener la medida de higiene. Ya lo de la mascarilla está opción de cada persona. Realmente está opción de cada uno de los pacientes y de los no pacientes. Es decir, lo adecuado es que si un paciente es diagnosticado con COVID, pues use su mascarilla y su medida de higiene para que no contamine otras poblaciones, porque tenemos que tomar en cuenta que no todos fueron vacunados contra el COVID-19. Muchos se vacunaron incompleto, otros no se vacunaron. Son medidas que todos respetamos como médicos. Eso está opción de cada población y de cada criterio personal. Exacto. Vamos entonces a pasar a otro tema y vamos a hablar del dengue. Bien. ¿Cómo anda el dengue actualmente, doctora Guerrero, en el país? Bueno, lo primero es que el dengue es una enfermedad endémica propia de nuestro país porque es un país tropical. Es un país donde ahora mismo hay mucho calor, es un país donde aparte de que hay mucho calor hay muchas lluvias, entonces el dengue es endémico propio de nosotros. Con relación al dengue, es una enfermedad febril que puede causar la muerte, una enfermedad que es provocada por la picadura del mosquito, el virus de la Aedes aegypti, mayormente la hembra, que pica en la hora de la mañana, a las 6 de la mañana, y que puede picar también cayendo a la tarde. Entonces, con relación al dengue, vuelvo y repito, como es una enfermedad endémica, siempre vamos a tener dengue en nuestra población. Siempre vamos a tener dengue. Se pueden provocar brotes de dengue en X fecha del año, porque por el brote de la lluvia. Por ejemplo, la temporada ciclónica, en esta temporada vemos más dengue, más leptospirosis por lo que es la lluvia, pero realmente el año completo en nuestro país, nuestra República Dominicana, que es un país tropical y somos endémicos para dengue, siempre vamos a tener dengue positivo. Con respecto al año pasado, ¿usted cree que este año ha habido más? Yo entiendo que no. ¿Casos? Entiendo que no. Porque como médico epidemiólogo que hago los reportes individuales de los casos, yo tengo más casos de influenza y COVID que de dengue realmente. De leptospirosis por igual, muy pocos casos de leptospira. Incluso en lo que tengo trabajando epidemiología, en esta institución todavía no he reportado la primera leptospira. Ah, ok, eso es importante saberlo. El dengue y la influenza tiende a confundirse porque tienen síntomas similares. Realmente, ¿Qué hay que pueda distinguir entre una y la otra? Realmente tiene síntomas similares, pero las pruebas son específicas. Tenemos pruebas específicas para dengue y pruebas específicas para influenza. El dengue siempre va a tener manifestaciones clínicas como una gripe normal. Puede ser como una gripe normal o puede ser que sea específico con cuáles síntomas. Por ejemplo, podemos tener un dengue con artralgia, que es dolor articular, dolor retroocular, pero en el dengue tenemos que tomar en cuenta algo, siempre va a haber fiebre. No hay dengue sin fiebre. En el caso de influenza, hay pacientes que han tenido influenza y no han presentado realmente fiebre, lo que presentan es tos, gripe, estornudo, malestar general. A veces el paciente te dice que se siente un poco caliente, una febrícula, pero que ni siquiera han tomado medidas de prevención con analgésico, antiinflamatorio, acetaminofén o realmente con termómetro. Y realmente tenemos una prueba específica para dengue y las clínicas mayormente se comportan de diferente. Ahora,
¿Que el dengue puede ir acompañado de influencia? Claro que sí. ¿Que la influencia puede complicar un dengue? Eso es cierto. Pero las clínicas realmente son totalmente diferentes, aunque el dengue puede tener síntomas de muchas enfermedades. Pero tenemos prueba específica para dengue y tenemos un hemograma que cuando vemos un hemograma vamos a ver que si no es un dengue infectado, no va a estar el penso neutrófilo, sino que van a estar normal y vamos a ver unas células blancas disminuidas, mayormente 2, 3 por campo, y las plaquetas en descenso, menor de 150.000 por campo. En cuanto a la malaria, bien, ¿tenemos casos? Realmente en nuestro país siempre han habido casos de malaria, pero vuelvo y repito, no son casos igual que COVID, igual que influenza, igual que dengue. Los casos de malaria siempre han estado presentes en nuestra población, pero con menos casos. ¿Por qué con menos casos? Porque también yo entiendo que la población dominicana tiende mucho a ver muchos programas de televisión, tiende mucho a ver los manejos, los pacientes también inmediatamente se sienten algo, ellos van al médico, se ven su acetaminofén, se hacen su chequeo, y realmente de malaria sí tenemos casos, pero no en brotes. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas de la malaria es una fiebre que no cede, una fiebre muy elevada, el paciente puede tener escalofrío, temblores, artralgia, malestar general, dolor abdominal. En una sonografía podemos saber aumento de las visceromegalias, podemos ver el hígado un poco aumentado de tamaño, el vaso también, dolor abdominal. Podemos tener cefalea intensa, pero mayormente el paciente tiene una fiebre que no cede. Que el paciente te dice, doctora, me siento mal, y tú ves un paciente hipoactivo en el sentido de su semblante, un paciente descaído, un paciente con una fiebre persistente, un paciente que ya en una etapa crítica tú lo ves amarillo, lo ves con escalofríos, con temblores, para que la población pueda entender mejor, que puede entrar en daño renal, insuficiencia hepática y como ende la muerte si no se da el tratamiento adecuado. Bastante importante esto. Yo quiero que ustedes sepan que la doctora Dayanara Guerrero pues ofrece sus servicios aquí en el Instituto Regional Materno Infantil Especialidades Médicas IRMI los lunes y los viernes en horario vespertino. Usted la puede localizar aquí. Eso es además de las funciones que ella desarrolla como doctora encargada de los pacientes renales de la Fundación IRMI. Doctora, ¿algo más que decir a la población frente a estos temas, medidas de prevención que deben permanecer latentes en la familia dominicana? Algo que yo entiendo que se debe hacer mucho énfasis, hay muchos criterios, hay muchas opiniones con relación a las vacunas en los niños, pero yo siempre voy a exhortar, la vacuna es algo esencial, esencial. Yo no estoy de acuerdo que ningún niño se deje de vacunar. El niño tiene que tener un esquema de vacuna completa. ¿Por qué? Porque hay enfermedades que han sido erradicadas, pero si usted no lo vacuna, usted puede desencadenar, ¿entiende? Que vuelvan a surgir algunas enfermedades. Por ejemplo, no es posible que nuestra población dominicana a esta altura de juego tenga un niño sin la penta, sin vacuna de neumococo, sin vacuna de polio, sarampión, rubeola. Realmente no estoy de acuerdo con esa parte. Los niños, si un adulto no se quiere vacunar, ese es su criterio, pero el niño, su mamá, tiene que tener responsabilidad y vacunar a sus hijos. Vacunarlo, ¿por qué? Porque la población a veces no está mucho orientada con la vacuna, hay muchos comentarios, que si la vacuna dan autismo, que si la vacuna hacen alteración del sistema inmune, que si mi hijo no va a crecer, que si mi hijo va a ser autista. Señores, yo tengo para decirle a la población dominicana que estamos entregados en la mano del Señor. Todas las enfermedades han existido toda la vida han existido enfermedades inmunitarias, toda la vida han existido enfermedades que son del SIDA o por postura de una vacuna, porque también entendemos que hay pacientes que tienen algún trastorno inmunitario y pacientes que puedan hacer alergia a algún componente de la vacuna, pero eso no son todos los pacientes. Pero sí debemos de tomar en cuenta que realmente la solución de todas las enfermedades, los virus, los brotes, lo que está pasando es nosotros depositarnos en la mano del Señor primeramente, entregarnos en la mano de Dios, confiar con fe en el Señor y luego mantener nuestro protocolo médico y nuestro chequeo médico. Pero a los niños, por favor, vacunen los niños.
La gente a veces no entiende, Stephanie, que la vacuna de influencia tipo B te puede prevenir que un niño haga meningitis, porque la influencia tipo B es una de las causas principales de la meningitis en los niños. Entonces, mayormente he tenido casos que cuando veo niños, por ejemplo, en el hospital donde yo trabajo, veo niños que tienen una meningitis y de que le pedimos la tarjeta de vacuna a la mamá, tiene la tarjeta incompleta o no tiene la vacuna puesta. Entonces, hemos hecho una asociación que en la mayoría de los casos de esas meningitis tan agresivas es porque los niños no están vacunados. Vacunen a los niños, por lo menos a los niños, yo insisto que deben de ser vacunados. Yo creo que han sido unas explicaciones demasiado claras, muy edificantes. No nos queda más que agradecerle a la doctora Dayanara Guerrero, es un gran valor agregado del Instituto Regional Materno Infantil Especialidades Médicas IRMI, es un especialista con una gran capacidad, con un gran manejo clínico, pero además un gran ser humano. Doctora. Muchas gracias, Stephanie. Siempre estamos a la disponibilidad para las cápsulas, los programas. Estamos siempre a las órdenes de ustedes y felicito mucho a esta institución, realmente no solamente porque yo pertenezca a la institución, sino también porque veo que se encarga de hacer un levantamiento de los casos. Por ejemplo, señores, esta institución publica todos los pacientes individuales con enfermedades de notificación de alerta temprana. El IRMI lo publica. Nosotros publicamos semanalmente pero diga dónde lo publica para que los amigos televidentes no piensen que es en las redes sociales. Exacto, no es en las redes sociales. Hay un sistema que se publica. Que es una, digamos, no una obligatoriedad, pero un compromiso que deben tener las instituciones Hay una médicas. plataforma de salud pública que es de alerta temprana en DIGEPI, Salud Pública. Ahí hay una portada donde hay que notificar los pacientes individuales, ya sea de notificación de alerta temprana, no son todas las enfermedades, el SARS-CoV-2 o COVID. Ahí tenemos también lo que es los Guillain-Barré también, tenemos también lo que son la leptospira, las malarias, los dengue, rubeola, todas esas enfermedades epidemiológicas que pueden provocar brotes y que son de alerta temprana y de notificación. Nuestra institución, el Instituto Regional Materno Infantil, IRMI, se encarga de subir diariamente los pacientes que nos llegan a nuestro centro de salud. Nosotros lo publicamos diariamente. Siempre hacemos publicaciones y notificaciones de todos los casos que nos llegan a nuestra institución con su historia clínica previa, sus analíticas previas que dan y confirman el diagnóstico de que verdaderamente el paciente está positivo para esa X enfermedad de alerta temprana y notificación temprana por salud pública. Y resulta que es eso lo que ayuda a que las autoridades de salud pública, llámese el Estado, puedan pues asumir la voz de alerta a la población en caso de que sea necesario. Si las clínicas y los centros hospitalarios no cumplen con este procedimiento, pues entonces puede ser que una enfermedad se convierta en una epidemia sin darnos cuenta y nos sorprenda a todos, ¿verdad que sí? Entonces una gran responsabilidad, una cuota de responsabilidad muy importante por parte de cada centro de salud. Así es, Stephanie. Algo que quiero que la población sepa es que donde quiera que usted tenga un caso de malaria, dengue, leptospira, o que usted vea una enfermedad rara en un paciente, un familiar, un vecino allegado, por favor notificarlo al área de salud pública, a la DPS. Ellos se encargan de hacer levantamiento y de mandar vigilancia a ese lugar, levantar el caso y hacer y cumplir los protocolos adecuados de salud pública para que no se haga un brote y de una epidemia de esa enfermedad. Excelente, gracias doctora. Siempre a la orden, mi amor, muchas bendiciones y Dios le bendiga a todos. Bendiciones a ustedes que se han mantenido en sintonía con nosotros, exhortarles a que todavía no se muevan, nos vamos a una breve pausa comercial y ya regresamos. Amigos, hemos llegado al final de este espacio por esta ocasión, pero con el compromiso, con la esperanza, ¿verdad? La promesa de volver a reencontrarnos en una próxima edición, igual que esta, muy especial. Así es que gracias por la sintonía, gracias por el seguimiento y recuerde que usted puede emitir sus inquietudes, sus preguntas o sus dudas a través de nuestras redes sociales por mensaje directo. Estamos también en WhatsApp con el 829-585-8700 para recibir sus solicitudes de IRMI en casa y de preautorización de sus estudios en línea. Gracias por haber estado con nosotros. Stephanie Martínez les acompañó. Será hasta la próxima.